Saludamos especialmente a todas las personas que nos acompañan hoy, lunes 9 de octubre de 2023, en esta jornada académica número 425 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el día de hoy tenemos para reconstruir y analizar un episodio muy triste que ocurrió en el departamento de Arauca en octubre de 1989, hace exactamente 34 años. Y fue el asesinato a sangre fría del obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, un pastor de la Iglesia Católica que trabajó muchísimo por la comunidad indígena y campesina de Arauca y que en muchas ocasiones se manifestó abiertamente a favor de la institucionalidad, en particular a favor de la presencia del Ejército Nacional en esas zonas para traer tranquilidad y para construir obras de desarrollo. Desde siempre tuvo dificultades con los bandidos del ELN. Sus sacerdotes, sus subalternos, fueron amedrentados varias veces que lo iban a asesinar, y en una de las ocasiones que él tuvo el coraje de hacerles el reclamo que no lo hicieran y que fuera de eso no se metieran con esos muchachos porque ellos estaban cumpliendo una orden institucional de trabajar por la comunidad, no por los bandidos, lo asesinaron vilmente. Este episodio causó un impacto impresionante dentro de la comunidad, fue noticia nacional e internacional por varios días. Durante muchos años el ELN mantuvo un silencio descarado al respecto y siempre decían que lo habían ajusticiado, como llaman ellos sus términos criminales, por paramilitar, hasta que por fin pidieron algún día perdón, pero no han resarcido el daño ni están en la cárcel porque allá es donde deben estar, ni mucho menos ha cambiado la situación de Arauca. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 9 de octubre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento de Arauca ha sido epicentro de las acciones criminales de la narcoguerrilla comunista del autodenominado ELN. Señor coronel, por favor nos evidencia el panorama de la permanente actividad delictiva de la célula terrorista en este departamento y en particular en el convulso sector limítrofe de los municipios de Furtol y Tame. Claro que sí, mi coronel. Vemos aquí en el mapa que el departamento de Arauca está ubicado en un sitio muy estratégico para Colombia, que limita toda su parte norte con Venezuela y toda su parte oriental, nororiental, suroriental del departamento, todo el que está, como lo hemos resaltado varias veces, marcado por una línea imaginaria en el terreno en medio de la llanura, lo cual hace imposible que exista un control territorial de ambos lados de la frontera para evitar que se mueva lo malo, porque lo bueno por allí no se mueve. Al occidente del departamento vemos que está una estribación de la cordillera oriental con una región muy alta, que es la Sierra del Cocuy. Establece los límites entre Boyacá y Arauca y desciende al departamento del Casanare, o hacia el norte avanza hacia el departamento de norte de Santander, que solamente lo separa una pequeña escisión del terreno del municipio de Cubará en Boyacá, ya que Boyacá llega hasta Venezuela y está por la mancha de color café más claro que vemos aquí en el mapa, habitada por etnias indígenas. Entonces es un departamento que tiene una multietnicidad muy importante, ya que hay llaneros que son mestizos de la región, hay hijos de europeos, ya lo habíamos visto en otro episodio, o descendientes de europeos, lo hemos visto en otro episodio, que para comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo una gran producción
de sombreros de pluma en Europa y estaban expoliando el ecosistema de Arauca con las gaviotas, matándolas para llevarse esas plumas, y vinieron varios europeos ansiosos de llenarse de dinero y se instalaron a vivir en Arauca y luego se convirtieron en comerciantes de distintos productos y en ganaderos, y allí se quedaron viviendo sus familias. Entonces tiene esa característica también. Por demás es un departamento que está muy quedado frente al desarrollo nacional, a pesar de la riqueza petrolera que tiene y de la ubicación geográfica tan importante en las fronteras. Pero como si fuera una desgracia más, se le sumaron la llegada de los, primero del ELN, luego de las FARC y por último de los narcotraficantes de las mal llamadas autodefensas, y esos tres grupos se dedicaron a asesinar población, a sembrar coca, a producir cocaína y a negociar con los bandidos del cartel de los soles de Venezuela, del desgobierno venezolano, en contubernio por todo tipo de actividades delictivas y no nada favorable a Colombia. Vemos que al occidente del departamento hay 3 municipios que se notan mejor aquí en este mapa, que son el municipio de Tame, Fortul y Saravena. ¿Qué característica especial tienen? Pues que la parte occidental de estos 3 municipios es cordillera, es quebrada, tiene distintos pisos térmicos, y que hacia el oriente ya inicia el llano como llaman. Y en los límites entre Arauca y Tame ha habido muchísima presencia de la guerrilla por la facilidad que tienen o de huir hacia la cordillera y esconderse en esa amplia red de cañones, de caños, de pliegues que tiene la cordillera oriental en ese sector, o descender hacia el llano y por los ríos esconderse en la cantidad de matas de monte que cada vez son más y más dentro de la extensa llanura, o subir por Saravena y cruzar hacia Venezuela o por Arauquita. Entonces tienen mucha facilidad para moverse en esa región la guerrilla. También tiene la posibilidad de subir a la cordillera y bajar hacia el Casanare y dar vuelta y vuelta, y entonces allí ha estado toda una historia de acción criminal. Pero de remate, en los 3 municipios, Saravena, Fortul y Tame, han instalado de larga data redes urbanas, y esas redes urbanas han sido muy útiles para la guerrilla, para cometer todo tipo de acciones criminales y enmascararse dentro de los habitantes del poblado, de los poblados. Esa sería una descripción muy general de la importancia geoestratégica de esos 3 municipios, coronel. Muchas gracias, mi coronel. Siguiendo con la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales los grupos narcoterroristas colombianos, sin excepción, han buscado ejercer control coactivo sobre esta parte del país que articula la región de la Orinoquía con la cordillera oriental del sistema andino colombiano. Podríamos decir que en relación con la inmersión de los grupos terroristas en Colombia en el narcotráfico, a partir de los finales de la década de los 70, con la incursión del M-19 en esa actividad y luego las FARC y luego el ELN, hay una desgracia para Colombia que se llama Pablo Escobar, y ya le hemos nombrado aquí. Este delincuente tiene mucho que ver en todo ese proceso y en esa evolución del conflicto. Pero muerto Pablo Escobar, entonces siguió otra desgracia que fue el cartel de Cali, que hasta financió la campaña presidencial de Simón Samper. Entonces el narcotráfico se extendió y sigue hasta la fecha siendo la gran desgracia para Colombia por el apoyo que le presta todo grupo criminal que existe. Pero la segunda desgracia que le llegó a Colombia, y es del exterior, es el ascenso al poder del señor Hugo Chávez en Venezuela. Desde la subida al poder de Chávez a Venezuela se legitimó de manera descarada y cínica algo que había dentro de algunos sectores de la dirigencia política venezolana,
que por corrupción y por manipulación encendían dentro de los venezolanos un odio anticolombiano, y eso les servía para enmascarar todas sus corruptelas con las que estaban expoliando el sistema financiero venezolano y el sistema fiscal venezolano. Y desde luego les parecía una maravilla apoyar las guerrillas colombianas, facilitarles contactos allá, esconderlos y protegerlos, no porque ellos tuvieran idea comunista, porque eran personas de la derecha venezolana corruptas. Lo que les interesaba era siempre tener a Colombia y a Venezuela en una especie de conflicto, para que cada vez que se les fueran a destapar sus problemas de corrupción, tenían la disculpa de que el problema era Colombia, de toda la región, y entonces con eso le daban la vuelta a la actividad o a la prensa internacional. Entonces, en medio de esos tres eventos siniestros, dos carteles de la droga y el cartel de los soles que se fue formando en Venezuela, esta región, que ya tenía la desgracia de haber sido productora de petróleo en gran cantidad y que ya era el epicentro del ELN y el área de resurrección del ELN después de Anorí, pues le dio mucha cabida a las FARC para cruzar la frontera y tener contactos internacionales y moverse hacia distintas partes del mundo. Y como el narcotráfico se extendió hacia la región, entonces comenzó la pugna del ELN, las FARC y los narcos para controlar la región. Entonces fue cuando aparecieron las mal llamadas autodefensas, que no iban a pelear con las FARC y el ELN por ideología, ni que fueran de la derecha, sino bandidos de todas las pelambres peleando por el control del narcotráfico. De remate, pues el contrabando ha sido históricamente fuerte en la frontera, sobre todo el de combustible, ya que en Venezuela era muy barato el combustible en esa época y entraba de manera ilegal a Colombia por el río, que como vemos es extenso. El tráfico de seres humanos, tráfico de divisas y otros delitos que cogieron mucha fuerza en la región. Entonces, ya las FARC fueron creciendo de tal manera que consideraron que parte de las estructuras del bloque oriental, que se extenderían desde el norte de Colombia, es decir, Arauca, hacia el Bichada y Guainía y el Baupés, tendrían que tener un epicentro importante en Arauca. Y el Mono Jojoy constituyó dentro de ese proyecto un corredor permanente desde el área de la Macarena en el Meta, donde él estaba, hasta allá. Inclusive envió a su hermano, que era el hombre de confianza, a que le coayudara a desarrollar ese proceso. Por otro lado, se consideró también que desde ahí, desde Arauca, con base en el reclutamiento de indígenas, de campesinos de ambos lados de la frontera, podrían constituir una fuerza importante para avanzar por la cordillera hacia Bogotá y cumplir con el alistamiento. Entonces, esto sería la explicación breve de cómo es el contexto estratégico de la guerrilla en Arauca y qué es lo que aspiran. Mi coronel, ¿cómo sintetizó de manera gráfica la revista Semana con la ilustración de uno de sus artículos la prolongada presencia intimidatoria de las cuadrillas de las FARC y el ELN en el departamento de Arauca, en especial en los municipios de Tami y Fortul? Pues mi coronel, es que nomás mirando el mapa, aquí entendemos más lo que ya vamos a ver del gráfico de la revista Semana. Si se controla este occidente, que es Piedemonte, que es cordillera y que limita con Venezuela, limita con Casanare, pues fácilmente este resto del departamento donde está la riqueza petrolera queda completamente aislado. Porque la única forma de llegar, si lo vemos, es por norte de Santander, pero tiene que entrar a Saravena. Si quiere entrar por la carretera normal que cruza la cordillera, pues debe cruzar la zona que estaría controlada y dominada o liberada por los grupos terroristas. Entonces, por eso no se salen de ahí, porque es que es un sector que les garantiza el control y que evitaría que por acceso terrestre llegara algún apoyo
a esta región rica en petróleo y se podrían apropiar de ella, más máxime que ahora tienen la complicidad de la narcodictadura de Maduro y podrían controlar las pistas aéreas y sería más difícil llegarles. Entonces es la importancia. Y la revista Semana lo graficó el año pasado con esta ilustración que para un lego en la materia lo dice todo. Ahí están las flechas de la carretera que dicen cómo se va hacia Fortuna y Arauca, los dos pueblos conflictivos, cómo se va a Puerto Rondón y llena de letreros de las FARC. Y el puente sobre el río con las siglas del ELN hechas sobre el óxido del mismo puente con algún elemento punzante donde dice que el ELN para esa época cumplía 50 años de accionar criminal. Entonces, no hay que dar mayor explicación. Se nota que con eso están diciendo que controlan la región, o por lo menos que tienen una presencia y que es un riesgo moverse por allá. Muchas gracias, mi coronel. ¿Qué tanto influye la deserción escolar en la problemática social del departamento de Arauca, con énfasis en los municipios de Tame y Fortul? Bueno, este cuadro que vemos aquí, estos datos oficiales son del departamento de Arauca en el año 2022, al término de la pandemia. Pero es preocupante que precisamente en los 3 municipios donde está el epicentro del conflicto y donde más hay deserción de niños de los centros educativos. Y no hay que hacer un curso en Harvard de alta probabilística o de prospectiva para entender o para deducir o para por lo menos inferir a dónde terminan esos jóvenes. Entonces miren ustedes que 1.400 estudiantes, cerca de 1.400 estudiantes de esos 3 municipios, niños y niñas, como diría Maduro, jóvenes y jóvenes, terminaron o no siguieron los estudios en una región tan conflictiva. Significa eso que terminan en su mayoría metidos en actividades delictivas y con un fusil en la mano o haciendo labores agrícolas, muy pocos, porque a casi todos se los llevan, y afectando el futuro de la región y del país en un departamento de prospección turística, de prospección agrícola y todavía con prospección petrolera. Una tristeza que eso ocurra, porque eso indica la desconexión total que hay de la dirigencia política frente al futuro de la niñez y de la juventud. Los otros municipios tienen también deserción escolar alta, sobre todo Arauca, que es otro municipio muy conflictivo, pero Arauquita y Cravo Norte reducen ya, y afortunadamente en ese año en Puerto Rondón no hubo deserción escolar. Pero eso preocupa y debería ser tema de análisis del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República y la Gobernación de Arauca. Pero más que análisis es tomar decisiones, es tomar acciones, es ir a buscar a esa gente, es reincorporarlos al sistema educativo y no dejar que las cosas ocurran así y simplemente manejar estadísticas y números como diciendo ustedes tienen la culpa y no llegando al fondo del asunto, que es mucho más complejo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió la revista Semana los atroces hechos relacionados con el asesinato del señor obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve entre los 2 municipios perpetrado por los bandoleros de la cuadrilla terrorista autodenominada Cura Domingo Laín del ELN en 1989? Bueno, pues el sacerdote Jesús Monsalve ha sido formado en una familia muy conservadora de Antioquia. Ingresó al seminario y desde muy joven asumió su vocación de trabajar por las comunidades. Y trabajando allí en Arauca, como lo dijimos en el preludio, tuvo
dificultades con los bandidos del ELN, sobre todo porque lo buscaban para matarlo y le han hecho varias amenazas, pero él siempre mantenía su actitud frentera y les advertía que si lo iban a matar, él era un siervo de Dios, no tenía por qué estarse escondiendo y él seguiría en su labor episcopal y pastoral en las regiones. Entonces aquí relata el padre Elmer Muñoz que el 2 de octubre iban con el obispo en un campero, en un vehículo jeep, por la carretera Fortul-Tame, y que los acompañaba también el párroco de Carabobo Norte, el sacerdote León Sarabanda, y un seminarista y la secretaria. Iban varias personas, cuando 3 bandidos vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN les exigieron identificación. Luego secuestraron al obispo y a uno de los sacerdotes y dejaron en libertad a los demás miembros de la comitiva. Y en ese momento aparecieron otros bandidos de la maraña que comenzaron a reclamarle en forma irada al sacerdote, al obispo, por qué tenía buenas relaciones con los oficiales que tenían tropas en la región, ya que como el padre se movía por todo el departamento, entonces además de visitar a sus sacerdotes en las capillas, hablaba con toda la comunidad, él era muy conocido, era un obispo de combate, no un obispo de escritorio. Entonces le dijeron al padre Muñoz, que fue el que cuenta el testimonio, que se podía ir, porque ellos querían ir a hablar con el obispo y supuestamente enviar un mensaje al gobierno. El padre Muñoz, pues jamás imaginaba que que el sacerdote iba a ser asesinado y se fue del lugar. Le quedó sonando fue que en el momento en que se quedaba solo el obispo, le pidió al sacerdote que se confesaran los dos mutuamente. Entonces el padre Muñoz lo absolvió de los pescados, de la confesión que hizo el obispo, y se fue del sitio, y al otro día regresó a buscar al obispo, como le han dicho los bandidos, que podía venir a encontrarse con él, y encontró fue el cadáver con 7 disparos de fusil, y que le habían robado el anillo como obispo y la cadena que llevaba donde pendía un Cristo. Entonces, el tema comenzó a profundizarse. Se estableció que el obispo ha sido formado por Monseñor Builes, de quien hubo mucha controversia en la historia del país y de Antioquia, que varios compañeros de él se han ido de misioneros a distintas partes del mundo, que Monseñor Jaramillo ha sido un crítico muy fuerte de la teología de la liberación dentro de la Iglesia Católica, que naturalmente el ELN, que en ese momento era dirigido por un cura, por el padre, o mal llamado padre sacerdote Miguel Pérez Martínez Arias, el cura Pérez o Poliarco, era quien había dado la orden que lo asesinaran porque estaba en contra del señor, pues del cura Pérez y de la teología de la liberación, y también porque Monseñor Jaramillo era muy insistente en que el ELN le estaba haciendo un daño terrible al país con los ataques constantes que cometía contra la infraestructura del oleoducto Limón-Coveñas, que en esos días se ha realizado un foro petrolero en el Congreso de la República preocupados por lo que pasaba con el oleoducto y la infraestructura petrolera, y Monseñor había enviado un mensaje muy fuerte contra la guerrilla. O sea, estaba cavando su propia tumba, como dijeron los bandidos, porque el ELN lo tenía en la mira y ya el cura Pérez había dado la orden de asesinarlo. O sea, era cuestión de días encontrar el momento propicio para hacerlo, y lo encontraron ese 2 de octubre allá en el sitio donde se movía, y lo secuestraron, lo torturaron y luego le propinaron 7 disparos de fusil. Tuvo que ser una muerte muy atroz y algo que el país no debería olvidarlo, ni los fieles católicos
sobre todo los que se integran a esas comunidades eclesiales de base, perdonarle jamás a los terroristas del ELN, porque no les han contado, seguramente desconocen esta historia, pero a un pastor de la Iglesia Católica no se le puede llevar a un fin tan atroz, y mucho menos porque está en contra de sujetos que promueven una línea ideológica proterrorista dentro de la Iglesia Católica. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles podrían considerarse como los antecedentes tácticos y estratégicos del asesinato del obispo católico Jesús Emilio Jaramillo Monsalve en límites de Fortuny-Tame, Arauca, perpetrado por narcoterroristas de la cuadrilla Domingo Laín del ELN en 1989? Pues mi coronel, aquí vemos que algunos de esos antecedentes, no solo que son antecedentes, sino que siguen como consecuentes y se mantienen en el tiempo. Ya hemos dicho que Arauca inicialmente en las FARC, por medio del Partido Comunista, comienzan a construir unas estructuras clandestinas de preparación de la zona para desarrollar el proyecto a largo plazo, pero que el ELN llega y se les anticipa más abiertamente, extorsiona a las petroleras y coge fuerza. Entonces, a partir de ese momento comienzan una cantidad de choques que terminan en enfrentamientos que al día de hoy se prolongan por distintas razones, pero ahí están y se han matado varias veces. Y la población civil siempre en medio de esa pugnacidad violenta. El terrorismo contra el oleoducto, la infraestructura, lo acabamos de ver, al punto que el Congreso de la República, en medio de los atentados que hacía el señor Escobar todos los días y que tenía el país en jaque, tenía que atender los crímenes del M-19, que eran cometidos sobre todo en el sector del Cauca, del Huila y el Viejo Caldas, y también tenía que atender los crímenes que cometía el ELN contra el oleoducto y contra la gente, y a las FARC, por otro lado, también asaltando poblados y destruyendo. Una época muy aciaga para Colombia. Y el señor Pablo Escobar fue el que se encargó de hacerla más aciaga y más compleja con sus crímenes y con la financiación de todo grupo criminal. Para esa época comenzaron a aparecer en todas las regiones del país, pero particularmente en Arauca, estos tres elementos que caracterizaron al ELN en esa etapa de lo que ellos llamaron la reconstrucción o el replanteamiento, que fue el uso de las minas antipersona, el uso de lo que llaman los sombreros chinos, que eran unas hojalatas cortadas en forma de sombrero chino, cargadas con brea, con explosivos, con metralla, colocadas en forma de ángulo de dispersión hacia tropas que iban a pie o hacia vehículos, y les resultó muy efectivo en las emboscadas que hicieron. Y lo otro que ya trajeron como novedoso el ELN fue las famosas rampas de lanzamiento de cargas explosivas, y posteriormente las FARC las mejoraron como cilindros desde rampas o cilindros desde otro cilindro de 40 libras. Eso causaron mucho problema, muchos crímenes, y ha pasado a la historia al olvido. Este es un tema, un capítulo entero que hay que ponerlo sobre el primer plano, y que naturalmente en el informe de la Comisión de la Supuesta Verdad del señor de Rux ni por equivocación se menciona este uso de esos artefactos explosivos ilegales. La cuadrilla Domingo Laín fue creciendo de manera geométrica, matemática, dentro y fuera del departamento, especialmente hacia Venezuela, con la complicidad de muchos funcionarios de las autoridades venezolanas. Y para esa época, aquí recordemos que estuvo el general Fernández contándonos la historia de unos combates que él tuvo cuando era capitán, y todas las cuadrillas del ELN de la región, o todos los bandidos que se movían del ELN, tenían fusiles FAL de los mismos que tenían las autoridades venezolanas, que terminaban siempre por corrupción dentro de la Fuerza Armada venezolana en manos de los bandidos, y la munición que se encontraba en cada golpe que se les daba era marca Cabin, o sea, de la
industria militar venezolana. Entonces, esos nexos con algunas autoridades venezolanas se comprueban más todavía ahí y en los contactos que tenían en el exterior. Como surgió la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, hicieron varios paros agrarios que fueron muy famosos, y por la época en que asesinaron a Monseñor Monsalve, a Monseñor Jaramillo Monsalve, estaban en eso, hacían permanentemente paros, entonces obligaban a las personas a salir a bloquear las vías y a bloquear el envío de productos como quesos, como carne, como, o sea, ganado en pie para luego convertirlo aquí en las capitales en carne, como el mismo pescado en las épocas de subienda. Todo eso quedaba bloqueado porque los bandidos del ELN y las FARC en contubernio, que se llamaba Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, decían que no estaban de acuerdo con la constituyente y que había que sentarse a negociar la paz con ellos, con los 12 puntos que ya sabemos que posteriormente los metió el señor de Rux en su informe de la supuesta Comisión de la Verdad. Todo el tiempo las posiciones de Monseñor Jaramillo fueron fuertes en público, por las emisoras locales, por las emisoras parroquiales, en las capillas donde llegaba a dar misa, en las veredas, porque él era un siervo de Dios, él no tenía problema de, a pesar de ser el obispo, de andar con boatos, ¿no? Se movía en su vehículo, llegaba a veredas y acompañaba a veces al sacerdote oficial o se repartían. El sacerdote se iba para un caserío y en el otro hacía la misa, se quedaba a dormir en las fincas en las casas de los campesinos y compartía con ellos como cualquier parroquiano de la región. El ELN y las FARC incrementaron en esa época, 85, 86, 87, 89, lo recordamos, los ataques terroristas a poblados comenzaron a llegar de manera masiva a asaltar los pueblos, y a partir del 87 que crean la coordinadora guerrillera en Simón Bolívar, en la Caucha, en Casa Verde, en Meta, aumentan los ataques ya de manera coordinada con presencia de el ELN y las FARC en Arauca y del ELN, las FARC y el EPL en otras regiones del país. Esos son algunos de los antecedentes que, como vemos, se mantienen casi todos en la región como si el tiempo no hubiera pasado. Mi coronel, ¿cómo reconstruyó el diario El Tiempo de Bogotá las que fueron las últimas horas del señor obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, asesinado por pandilleros pseudocatólicos del ELN en 1989 en Arauca? Pues ahí lo vemos con el Papa Juan Pablo II, quien lo había ordenado como obispo y quien luego estuvo en estudio para beatificarlo por su sacrificio, por la forma tan atroz como fue su sacrificio personal como pastor, y luego pues haber sido sacrificado de esa manera tan miserable por los bandidos. Y hace todo un recuento que es escabroso, porque dice que le dispararon por la espalda y luego lo remataron con tiros en la cabeza, que fue tirado, su cuerpo abandonado a la orilla de la carretera, en el mismo momento que el propio padre, el propio obispo de Roma, lo venía reconociendo. Después el Papa Francisco, de quien se tienen tantos cuestionamientos, lo reconoció y como un gran pastor de la iglesia. Pues aquí el tiempo recuenta que hicieron una misa muy especial cerca a Puerto Nidia, con quienes ese día lo acompañaban, regresaron allá, inclusive la hermana, la monja que iba con ellos, que asistió muchísima gente con banderas blancas y hicieron todo un recuento nuevamente de lo sucedido, de cómo ocurrió el secuestro, que ya más o menos tenemos el reporte. Ya le agregaron algunos detalles de cuál fue la actitud exacta de cada bandido, cómo se colocaron al lado del vehículo. Ya pues dijéramos más detalles de lo que pasó en el lugar, que lo único que hace es aumentar el drama y
demostrar que es una atrocidad lo que cometieron estos delincuentes contra el sacerdote, contra el obispo, contra la Iglesia Católica, contra la especie humana, y que es increíble que simplemente con decir que sí lo hicimos y que qué pena, pero es que la culpa es del Estado y no pase nada más. Luego, pues relata muchos más detalles, relata algo que no han dicho anteriormente, que el obispo le dijo a los bandidos que lo mataran a él, pero que no fueran a matar a los demás sacerdotes, porque ellos estaban era en su misión. Y pues luego ya cuentan que cuando encontraron el cadáver, todos los pasos que siguieron y el apoyo, la presencia de la comunidad que fue muy activo en ese momento, porque el campesino colombiano o el colombiano en general es cristiano, católico, y un hecho de estos pues tiene que conmover toda una región, y más una región tan abandonada donde es más la presencia o era más la presencia del obispo que la de los alcaldes, era más la presencia del obispo que la de los concejales de esa región, pues todo eso marca, y son generaciones que quedan marcadas. Ya pues se entiende que quienes en ese momento tendrían 15 años ya son personas de 50, quienes tendrían 20 pues ya son de 55, etcétera, pero es un síndrome que quedó grabado en esa región con el crimen del obispo. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Espectador el dudoso perdón que pidieron los narcoterroristas del ELN por el asesinato del obispo católico Jesús Emilio Jaramillo Monsalve en límites de los municipios de Fortul y Tame, Arauca, perpetrado por narcoterroristas de la cuadrilla Domingo Laín del ELN en 1989? Infortunadamente se convirtió en un espectáculo político, porque vino el Papa Francisco desde Roma, e hizo un acto público en Villavicencio, muy concurrido desde luego. Imaginemos un municipio como Villavicencio que iba a contar con la llegada del Papa, entonces eso fue muy nutrido, muy lleno de población civil, de feligreses, y ese día beatificó al padre Monseñor Jaramillo. Y recordemos que para esos días, con ocasión de la venida del Papa, los bandidos de las FARC estaban celebrando el pacto FARC-Santos, y los terroristas Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda dijeron descaradamente en público que ellos necesitaban que el Papa los atendiera, era para que los considerara víctimas y no victimarios, porque ellos eran víctimas del conflicto, no victimarios. Y los bandidos del ELN, pues ya ante la presencia del Papa y ante semejante acto tan impactante de beatificar a Monseñor Jaramillo en Villavicencio, y que el mundo entero lo estaba viendo, porque no era solamente Colombia, sino la visita del Papa era, como es en todas partes que llega un acontecimiento mundial. Entonces dijeron, sí, sí, pedimos perdón por lo ocurrido, pero es que el curita andaba con los militares y ese es el problema. O sea, sí, pero no. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió los mismos hechos el portal electrónico Las Dos Orillas? Fue fuerte el portal Las Dos Orillas, porque ahí sí escribe que fue secuestrado, torturado y asesinado por los bandidos. Relata las palabras que les dijo el Papa Francisco con términos muy elegantes pero muy fuertes. Reconstruye nuevamente los hechos, porque esos no pueden quedar ocultos, y pone de manifiesto ante el país y ante el mundo que el ELN es un grupo terrorista, un grupo criminal, un grupo que ha perpetrado actos execrables contra la humanidad, y este en particular pues es icónico. Infortunadamente los sectores entre comillas progresistas que hay en la Iglesia Católica son los que no le dan más despliegue a este suceso, pero la Iglesia Católica debería todo el tiempo recordarle a los feligreses de todo el país que Monseñor Jaramillo
fue asesinado de manera miserable por los bandidos del ELN en Arauca y que estos bandidos son completamente enemigos del pueblo. Ahora que están en las negociaciones de paz con el ELN, que hay comisiones de la Iglesia Católica ya, no se menciona para nada entre los eventos crueles de tantos que ha cometido el ELN contra Colombia, no se menciona para nada el crimen de Monseñor Jaramillo. Llegará el momento en que se lo destapan, pero por ejemplo, en el informe de la Comisión de la Verdad, el cura de RUC no lo menciona para nada. Y si le preguntan, seguramente arguirá que como eso lo hizo el ELN, que el informe de la Comisión de la Verdad es de las FARC, que él no tocó eso. Pero es preocupante ese suceso porque marcó a una región, marca la historia del país y no se puede esconder de una manera tan cínica. Mi coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a Arauca? Ninguna, coronel, antes al contrario, ya se multiplicó la violencia, la incidencia de la narcodictadura de Venezuela y del narcotráfico colombiano y de los carteles mexicanos y de otros bandidos que llegan ahí o que se mueven por el mundo en el narcotráfico. Lo que han hecho es multiplicar la violencia, ha terminado por el contrario en enfrentamientos entre unos y otros, complicidades de la Guardia Venezolana para que uno de los grupos ataque al otro, campamentos de los cabecillas principales de manera descarada al otro lado de la frontera y negación total de Venezuela para apoyar la captura o la sacada de esos bandidos de las guaridas. Total, no trajo nada. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Dudoso, la respuesta es dudosa, porque si a las FARC les perdonaron tanto y consiguieron tanto, el ELN quiere mucho más. Y entonces, en el caso de las FARC, la JEP se convirtió en un tribunal de bolsillo que los exime de todas las culpas. El informe del señor de Rux se convirtió en una lavada de imagen, lavada de la cara, y la memoria histórica nunca funcionó, nunca produjo ningún documento hasta el momento. Entonces, si eso no ha funcionado y ya están en avance con otros, pues menos va a funcionar lo que no tiene un principio o un engarce bien adelantado, bien estructurado. Pero además es que el país es testigo de que las FARC se han burlado de los colombianos de la manera más cínica y antes ahora andan negociando otra vez con otra camiseta, pero los mismos bandidos repitiendo la experiencia en La Habana, y ahí seguimos dando vueltas. Y de remate el señor que nombraron de comisionado de paz para negociar con ellos, el señor González Pozo, en lugar de decir que son los mismos bandidos de La Habana, dice que no, que son unos que se reciclaron, unos que resurgieron y que hasta ahora se están conociendo. Entonces, partiendo de ese principio, es muy difícil creer que traiga alguna paz para Arauca o para el país un diálogo con el ELN. Mi coronel, ¿es procedente anunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el asesinato del obispo católico Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, el límite de los municipios de Fortul y Tame, Arauca, perpetrado por los narcoterroristas de la cuadrilla Domingo Laín del ELN en 1989? Mi coronel, muchas. El olvido del terrorismo del ELN es atroz, como sucede con el de las FARC, y se podría decir, con todos los crímenes que cometieron las FARC, que el ELN ha cometido más, porque si hacemos una remembranza, desde el principio fue el grupo que se dedicó a colocar explosivos al asesinato selectivo. No es que las FARC no lo hicieran, claro que lo hicieron desde el principio, pero es que el ELN fue todo el tiempo el plan pistola, limpiando todas las zonas, porque como ellos se incrustan dentro de la comunidad,
y conviven ahí. Entonces la única forma de mantenerse ejerciendo controles, eliminando todo lo que creen que no está de acuerdo con ellos, colocación de explosivos. Tal vez recordemos que por allá en los 80 las FARC eran muy reacios a colocarle explosivos a la infraestructura, pero ya cuando crearon la coordinadora guerrillera fue que se lanzaron de frente con eso. Lo habían hecho, claro que lo han hecho antes, pero no de esa manera tan abierta. O sea, el ELN le lleva ventaja a las FARC en los hechos terroristas y eso es mucho decir. En segunda medida, el ELN tiene una evolución larga que hemos estudiado aquí desde su nacimiento hasta cuando ingresa a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y se recupera porque había estado siempre en un nivel de detrimento después de la operación Anorí. La constituyente y los 12 puntos es un tema que lo hemos mencionado varias veces. Sabemos que ellos no se unieron, ni la FARC ni el ELN, se unieron a la constituyente del 91 porque ya tenían otra agenda para pedir mucho más de lo que le han dado a la M-19. Luego se salen las FARC, supuestamente, y piden un montón de cosas y se las dan. Y ahora está el ELN y los que dicen que son disidencias de la FARC pidiendo el oro y el moro. Y ahí seguimos. Los fracasos de Belisario Betancur, Vigilio Barco, inicialmente, que son la antesala de los fracasos de Gaviria, Samper y Pastrana, no han sido decantados por la historia y se ha minimizado de tal manera que lo único importante fue que Juan Manuel Santos logró la paz más perfectamente posible con ellos y estos personajes han pasado de agache sin responder ante la historia, ya murieron, nunca respondieron por lo que hicieron. Igual el señor Gaviria y Samper ya también están en una etapa ya de que comienza su edad avanzada y jamás han respondido por su debilidad de carácter. Y el señor Pastrana, entonces lo más fácil es el tuit y las declaraciones en público criticando a Petro y criticando a Santos como si él no fuera el principal responsable de que este par de sujetos hubieran llegado a la presidencia y hubieran cometido tantos errores en el manejo del orden público. Ya lo hemos dicho e insistimos, y esto es algo que no se menciona, por ejemplo, en el informe del señor de Rux, no se pone la verdad. El señor Pablo Escobar y el M-19 coadyuvaron totalmente al resurgimiento del ELN y a la fortaleza de las FARC después de la constituyente del 91. Y es que es elemental, desde que ese par de grupos se metieron al narcotráfico y causaron tanto terror y tanto horror en Colombia, entonces concentraron la atención del país allá en por un lado y permitieron que las FARC crecieran. Y en segunda medida les dejaron el camino pavimentado de cómo es que se negocia y se somete al Estado y cómo es que el narcotráfico maneja el país. Eso tampoco dice en el informe del señor de Rux. La soberbia de la dirigencia política frente al terrorismo es rayana. La dirigencia política nuestra acude siempre a la politiquería y al manejo teórico y a la apariencia, pero no van al fondo, ni mucho menos ponen en la palestra y contra la pared a los terroristas. Eso no lo hacen, porque no les conviene o porque les da miedo o porque es mejor convivir así para seguir sacando réditos. El informe del señor de Rux, lo acabamos de decir, es inexacto, no porque nosotros lo digamos, sino por hechos tan claros como esos. ¿Por qué no pone sobre el tapete que Pablo Escobar y el M-19 son parte de los gestores de todo este problema? ¿Y por qué no cuestiona que es la dirigencia política la responsable? Bueno, lo mismo las ligerezas de los periodistas y los medios de comunicación que por el afán de publicar lo que sea, jamás decantan, jamás analizan, jamás estructuran pensamiento alrededor de este tema. Y hay un micrófono abierto, hay alguien está hablando y nos interrumpe. Hay ligerezas, como decíamos, de los periodistas y los medios de comunicación que son lesivas y afectan la verdad del conflicto. Eso tampoco lo dice el señor de Rux, ¿no? Los errores que han cometido los medios de comunicación. Porque insistimos una vez más, si se quiere decir la verdad, contemos la completica. Bueno, entonces sería, mi coronel, los puntos de vista. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el día de hoy.
En la forma más paradójica posible, que solo alcanza visos de novela fantástica, varios sacerdotes han hecho parte de las filas terroristas del grupo criminal del ELN. Han sobresalido Manuel Pérez, quien llegó a ser cabecilla máximo de esa destructora agrupación. Bernardo López, organizador de una de las más violentas cuadrillas, con el apoyo cómplice de sus hermanos también sacerdotes. Camilo Torres, famoso como terrorista intelectual, académico y líder político que se incorporó a las filas del sanguinario bandolero Fabio Vázquez. Y como combatientes rasos Domingo Laín y el padre José Antonio Jiménez, además del religioso guerrillero que ha actuado de adoctrinador y auxiliador Walter Broderick, autor de libros que exaltan el supuesto heroísmo de los falsos profetas, que difunden los engañosos dogmas de la llamada teología de la liberación, con la que se ha querido cubrir la acción y la violencia política con el manto de la religión católica. Tanto ellos como muchos de sus colegas prelados regulares y algunas comunidades religiosas le han dado el carisma mental y dogmático de profundo fanatismo religioso, con el que han arropado criterios violentos de ciego comunismo ateísta del marxismo. Adoctrinamiento político que ha llegado a la comisión de crímenes tan atroces como el genocidio de la masacre de un centenar de víctimas por medio de la incineración de seres vivos con el incendio del poblado de Machuca, donde ellos habitaban, y el despiadado asesinato del señor obispo católico de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, en venganza cruel contra un prelado por sus mismos feligreses, porque pregonaba la convivencia, que está en contra de las barbaries prácticas de la depredación de la vida humana que comete el ELN, demostrando las descomunales culpas del sistemático genocidio que ahora pretenden ignorar con impune perdón del mismo bondadoso pueblo, al cual han sometido a una inmolación tan atroz como la cometida en el Gólgota hace 2000 años, contradiciendo con sus hechos todo lo predicado durante siglos por miles de buenos sacerdotes de la Santa Iglesia Católica. Afortunadamente, muchas valientes tropas colombianas han contenido estas primitivas huestas del ELN lo más alejadas y arrinconadas, donde el daño sea lo menos posible para la nación, pero desafortunadamente muy destructor y doloroso para los patrióticos pioneros del campo que a diario luchan expandiendo la frontera de la riqueza agropecuaria nacional. Y por tal razón, nuestras tropas no abandonan a los valiosos colonizadores a una costa de las muchas víctimas de las tropas inmoladas con heroico patriotismo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. ¿Mi coronel Saldaña tiene algún comentario? Buenos días, mi coronel, sí. Gracias. Buenos días, mi coronel Iván, mi coronel Alarcón, doctora Rosita, mi coronel Vicencio Sistán y todos los quienes nos siguen. Mi comentario para hoy es el siguiente. Pues mire, estos actos terroristas como el que vimos hoy en el episodio contra el derecho internacional humanitario tan abominable como lo que en otros episodios se han mostrado, donde hay secuestros, asesinatos, violaciones, reclutamiento de niños, depredaciones a la cadena trófica y otros muchos, han sido condenados por la comunidad internacional. No han sido condenados por la comunidad internacional como se ha condenado el ataque de Hamas contra Israel, lo que está bien. Estos actos terroristas deben de condenarse, vengan de donde vengan, pero hay una diferencia grande que en el acto terrorista del sábado anterior, pues es una disputa de tierras
que consideran injustos los palestinos, y no es el caso ampliar ahora que usted, mi coronel Villamarín, como geopolítico, nos ilustra más bien a nosotros. Pero sin duda, Colombia es el único país en donde no se condena el terrorismo y se prefiere aceptar los caprichos de los terroristas y finalmente premiarlos con asientos en el Congreso. Mire que llevamos 425 episodios de actos terroristas y en cada episodio, usted muestra, mi coronel, estadísticamente, que en cada episodio se muestran como 1000 actos terroristas más, y la comunidad internacional nunca se ha pronunciado, y más bien lo que ahora critican para que no se lleguen a procesos de paz, en Colombia sí los apoyan. Es el contraste de un ciudadano como yo, digamos, que en este momento está haciendo ese parangón de la forma como la doble moral que se maneja. Ahora sí, entrando a la parte histórica del contexto macro del comunismo, recordemos de lo que hemos venido hablando en episodios anteriores, que el Partido Comunista se inició en 1903, al separarse los bolcheviques del grupo menchevique de Plejánov, en el tercer congreso del Partido Socialista Ruso, reunido en Ginebra. Lenin explicó así sus objetivos. Hemos de tener a la creación de una república socialista en Rusia. Creo, dice, que sabremos encender la gran llama de la revolución. La burguesía se inclina a un socialismo gubernamental y los obreros a una burguesía socialista. Desde entonces orientaron el nacimiento del partido. Vladimir Ilich Ulyanov, 1870-1924, que firmaba sus artículos con el seudónimo de Lenin, y Lev Davidovich Brodsky, 1880-1940, que usaba el seudónimo de Trotsky. Ambos profesaban la ideología que ellos llamaban marxismo revolucionario, como una interpretación del pensamiento de Carlos Marx. Rechazaban otras interpretaciones del marxismo por burgueses, por pacifistas, por esperar la evolución de la sociedad en lugar de hacer la revolución. Es la diferencia que tenían con Plejánov. Es decir, lo único que les da resultado es la revolución violenta. Como vimos en este episodio, la paz Far Santos no trajo paz. Y en cuanto a la esperanza de paz con el ELN, es dudosa, dice nuestro director analista geopolítico de este programa. La lógica es que el terrorismo debe combatirse de frente y con las armas. Mi reflexión, gracias y feliz día. Gracias, mi coronel. Nos quedamos con la frase final. Sí, a los terroristas hay que combatirlos es con armas. Ellos no entienden de otra manera, porque está demostrado aquí, allá y acullá, que los terroristas cada vez que actúan lo hacen para amedrentar, y que creen que si no les hacen nada, no les dicen nada, si les aceptan diálogos, lo que es la parte o la contraparte que los está confrontando está débil, entonces hay que seguir presionando. Perdón, No mi hay coronel. otra. Sí, mi coronel. Tengo el comentario de mi coronel Alarcón. Ah, perdón, sí, siga, mi coronel, siga con él y así terminamos el comentario general. Gracias, mi coronel, disculpe. Dice mi coronel Alarcón, mi comentario para el día de hoy. Asesinatos de la iglesia, dudoso e hipócrita perdón, es el título. El ingreso de la iglesia a todo lo que tenga que ver con evangelización de los pueblos desde tiempos inmemoriales, la conquista, la colonia, la independencia y la vida republicana de nuestro país, pues su labor estaba impregnada además del culto, el evangelio, la cultura y la política,
el servicio social y las obras de caridad, tratando de generar una armonía entre unos y otros para poder vivir en paz a la luz de la fe y sensibilidad propia del cristianismo. La retina propia mantiene estas imágenes donde los sacerdotes católicos están orando junto a los condenados a muerte, al peor de los estilos comunistas, castristas, o escuchamos los relatos de campesinos que en medio de la arrodillada sentencia de muerte han sido arrebatados de los narcoterroristas. Todo porque lo único que quieren es trabajar el campo con tranquilidad. Pero siempre allí encontramos la mano salvadora de algunos sacerdotes, quienes a riesgo de sus propias vidas intervienen con su labor salvadora. El tema tratado hoy en nuestra programación no deja mucha diferencia a lo que acabamos de registrar en este comentario. La búsqueda de la equidad en el desarrollo de los pueblos y poblaciones amerita cambios que la Iglesia ha tratado de realizar y que nos deja mucho que desear, pues la solidez del pensamiento tampoco es la excepción dentro de su desarrollo. Al punto tal que manejamos muchos ejemplos, unos demasiados entregados como el cura Camilo o el cura Pérez, por ejemplo, y otros con alta sensibilidad que importa un comino a los narcoterroristas comunistas, como el de Monseñor Isaías Duarte o el padre Beltrán de Chucurí, inmolados de forma miserable, y hoy en día con manifestaciones de FARC acerca de un perdón hipócrita y dudoso que en vez de seguridad y tranquilidad generan es más desconfianza en las futuras intenciones de las acciones del ELN y de las FARC. Cuando vemos que unas FARC que firmaron un acuerdo que lo hicieron partícipes de la Constitución Política Nacional se convirtieron engañosamente en lo que fueron en sus inicios en comunes, volvieron a lo mismo y ahora las mismas tratándose de nuevas, las mal nombradas disidencias. Todas FARC esperan y aspiran con una segunda negociación con más prebendas y seguramente puestos burocráticos que coadyuvan a subyugar el pueblo que parece ciego y sordo ante esta adversidad. Cordial invitación para que no se olviden de nuestra propia historia, de la importancia de la intervención de la Iglesia, pues también vimos recientemente cómo el gobierno a través de la señora Alcocer se hizo incluir como compañía en el ordenamiento cardenalicio de nuestro arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, cuando ni siquiera a la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús asisten, porque sí son hipócritas y engañosos. Muchas gracias, mi coronel. Pues muchas gracias, muy amable. Entonces decíamos que a los terroristas no hay una sola forma de combatirlos, que es con las armas, con la fuerza, con el poder del Estado y destruyéndoles sus estructuras clandestinas. Ellos piensan que cada vez que se les cede algo o que se les da, no se les responde con la misma contundencia que ellos lo hacen, es porque la contraparte está débil. Respecto a la ideología, es muy claro, el comunismo es letal y ha faltado que en la mal llamada derecha se llamen las cosas por su nombre, no para confrontar y armar más polarización, sino para poner las cosas en blanco y negro. Es que el comunismo es malo porque incita a la gente a la violencia. No entendemos cuál es el temor de la dirigencia política de decirle eso y llevan ya 7, 8 décadas en Colombia promoviendo la violencia con los mismos argumentos, que ellos luchan por los pobres, que la guerrilla es una cosa y que los comunistas son otros, pero que coinciden, pero que fue que allí pasó, que aquí lo puse y no apareció, pero lo cierto es que son los promotores de esa violencia. Y de igual manera, el abandono, como lo menciona mi coronel González de Arauca, una región tan próspera, con tanta prospección, mejor, para el desarrollo del país por su ubicación fronteriza y olvidada completamente del Estado y del gobierno central, con las afectaciones que eso significa. Pues bien, llegamos al final del día de hoy de la jornada académica en la mañana. Los invitamos esta noche que tenemos una actividad muy importante, muy de actualidad, que es un análisis más avanzado todavía con lo que ya se ha detectado y se ha establecido de cómo ocurrieron los hechos en el sur de Israel con la audaz y depredadora incursión del grupo Hamas para tener un contexto geopolítico mucho más amplio y tratar de unificar los criterios de la información, porque
últimamente, en las últimas horas, los izquierdistas y los islamistas se han dedicado por las redes de todo el mundo a promover tantas actividades que generan desazón y hacen que se pierda el foco sobre lo que realmente ocurrió. A todos muchísimas gracias, un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Entonces, Mi coronel. sí, mi